Padre, gracias. Gracias por tu amor, por derramarte de una manera maravillosa, sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo pido que soples con tu espíritu en cada uno de los que estamos aquí, en aquellos de tus hijos, en aquellos más que van a escuchar esta transmisión, porque tus palabras son vida y son verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerle algunas preguntas. Me gusta mucho hacerle preguntas a la audiencia porque esto despierta su mente. Fuera de Jesús, ¿podrá el hombre alcanzar la vida eterna? Y otra pregunta, ¿habrá algo más valioso en este mundo que esa vida eterna? ¿Existirá algo más? Pareciera que para mucha gente existen muchas cosas más valiosas que lo que es lograr la vida eterna. Durante milenios el ser humano ha luchado por la inmortalidad. Los faraones, en sus creencias, los embalsamaban y los sepultaban con todo su séquito de servidores, con sus bienes, y ellos creían o pensaban que iban a ser inmortales. Pero vamos a ver que solamente hay una manera de que tú y yo podamos obtener la vida eterna. Cuando un bebé nace, o aun cuando un bebé muere en el vientre de su madre, por lo que haya sido, quiero que entiendas que este ser humano es inmortal. Jamás un ser humano, jamás de los jamases, dejará de existir. Cuando Dios nos habla y nos enseña en Génesis, que nos dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a que nosotros tenemos la semejanza a Dios en nuestra forma humana. Yo de niño pensaba, bueno, si yo tengo dedos, Dios tiene dedos, tengo ojos, Dios tiene ojos. No se refiere a eso. Uno de los atributos intransitivos de Dios es que Él es eterno. ¿Y cómo hizo Dios a los hombres a su imagen y semejanza? En que también los hizo eternos. Lo aceptes o no lo aceptes, lo quieras o no lo quieras, tú siempre vas a ser eterno. Desde que un ser humano es concebido y Dios pone su espíritu en él, esta persona va a vivir por la eternidad, con él o sin él. Pero no hay para dónde hacernos. A eso es a lo que se refiere que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en que somos eternos como Él. Pero ahora aquí se trata nuestra vida de que tú y yo debemos luchar y debemos vivir por la vida eterna, no por la condenación eterna o por la muerte eterna, sino por la vida eterna. ¿Cuántos de los que están escuchando les gustaría obtener la vida eterna? Tenerla ya, no para cuando mueras, porque de hecho en la enseñanza del maestro que vamos a aprender el día de hoy, vamos a aprender cómo obtener la vida eterna ya. El aquí, decía uno de mis maestros de teología en la escuela bíblica, la vida eterna, el que tú tienes la vida eterna es el ya, pero todavía no. Ya la tienes, pero falta que se consume que se consuma. Vamos a ver, quiero que vea en Juan capítulo 5 versículo 1, por favor. La serie es la misma que he venido hablando, enseñando semanas atrás, que es las enseñanzas del maestro, y el tema específico es vida eterna. Así se llama la iglesia de uno de los pastores aquí en Morelia, uno de mis amigos.
Y nos dice en Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quizás se pregunte: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esta historia o esta sanidad que Jesús hizo con el hombre paralítico con la vida eterna? Tiene una conexión directa con los versículos que voy a leer a continuación. Pero antes de continuar con este relato bíblico, quiero puntualizar algunas cosas importantes aquí. Jesús sana en el día de reposo porque es Señor del día de reposo. Para los judíos, para la ley mosaica, era como un sacrilegio, una ofensa terrible, abominable, trabajar en el día de reposo. Y una de ellas, según la tradición de los judíos, era el sanar o el curar a alguien, era considerado como trabajar y era condenable. Y de hecho, cuando los judíos ven a este hombre que tenía 38 años padeciendo de una enfermedad, y cuando ven que él llevaba su camilla, llevaba su lecho, o sea, era una camilla, suponemos que este hombre tenía 38 años padeciendo de una parálisis, quizá parcial, es lo más probable, porque le dice a Jesús, cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres la sanidad? Pareciera que era de más esta pregunta, pues este hombre estaba esperando a que descendiera el ángel y agitara el agua y él ingresar, pero como era paralítico o semiparalítico, pues muchos se le adelantaban, quizás hasta los mismos ciegos que caminaban primero descendían que él. Y dice: tengo 38 años y por más que yo quiera, nunca voy a poder entrar y ser curado. Pero Jesús no hablaba de la sanidad corporal, hablaba de otra sanidad que ahorita vamos a ver. Ahora, Jesús sanaba porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el reposo, Él es nuestro reposo. Ahora,
El que fue sano no conocía a Jesús, pero escuchó la voz de Jesús y obedeció. Algo interesante aquí, y lo vemos algunas ocasiones en el Evangelio de Juan, que Jesús sanó a este hombre sin que él supiera quién era el que le estaba diciendo: levántate, toma tu camilla y anda. En pocas palabras, Jesús sana a un hombre que aparentemente no tenía fe o que no creía en él. Pero este hombre tenía algo interesante. Este hombre obedeció, escuchó la voz de Jesús sin saber que era Jesús. Porque le preguntaron: bueno, ¿y quién? ¿Quién es el que te dijo que llevaras tu camilla? Este hombre no era ignorante de la ley de Moisés. Era un hombre que sabía, tenía 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo encuentra después, lo encontró en el templo, él sabía que cargar su lecho era contra la ley y que hasta podrían hasta apedrearlo o excomulgarlo en el menor de los casos. Lárgate, jamás queremos ver que visitas aquí el templo porque estás cometiendo un sacrilegio. Él no era un ignorante, pero ignoraba quién es el que lo había sanado. Pero este hombre escuchó la voz de Jesús y obedeció. Por favor, vaya captando estas enseñanzas porque tienen una conexión con los versículos que vienen después. La enfermedad, otra enseñanza que quiero puntualizar es que la enfermedad de este hombre tenía una relación directa con su pecado personal. Todas las enfermedades son consecuencia indirecta del pecado original. Cualquier enfermedad, habida y por haber, hay unas muy raras, muy extrañas, y hay algunos, quizá lo contradictorio o lo incomprensible de la vida, que sea bueno, ¿por qué algunos bebés desde el vientre de su madre ya están enfermos? ¿Ellos qué culpa tienen? Y podemos decir, sí, no tienen culpa. ¿O qué culpa tienen los padres de que su bebé ya nazca enfermo o con alguna deficiencia o con algún trastorno? Pero todas las enfermedades o malformaciones, cualquier padecimiento físico y mental, porque así como hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales, son consecuencia del pecado original, del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Ellos nos heredaron la enfermedad, ellos nos heredaron la muerte, nos heredaron el pecado, el pecar, la maldición. Pero en este caso, cuando Jesús le dice a este hombre y lo encuentra en el templo, sabes que mira, tú ya fuiste curado, ya fuiste sanado, debes de tener cuidado de que de no pecar más para que no te venga un padecimiento peor. Cuando Jesús le hizo la pregunta a este hombre, ¿quieres ser curado? Él no se estaba refiriendo a la sanidad de sus piernas. Él se estaba refiriendo a la sanidad de ¿qué? Del corazón. El problema de este hombre no era su enfermedad física. Su problema era el corazón. Su problema era la enfermedad del corazón. Como el problema del mundo, el problema de la humanidad, el problema de la gente que viene a Jesús, que no precisamente es malo que busquemos a Jesús para recibir un milagro, para recibir una sanidad. Pero el problema no es la enfermedad corporal. El problema principal es el corazón. Lo que Jesús le estaba preguntando a este hombre y lo que nos pregunta a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje: ¿quieres ser sano? Del corazón.
y le dice: deja de pecar para que no tengas un padecimiento peor que el que tuviste por 38 años. Quiero que vayamos por favor al versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 4 puntos que quiero transmitirle esta mañana. Jesús tiene la misma autoridad que el Padre, la misma. Jesús da vida al que Él quiere. Y Jesús lo dice aquí en el Evangelio de Juan: nadie puede venir a mí si no, o nadie puede venir, nadie puede venir al Padre si no lo hace a través de mí. Pero también dice: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. Dice las dos. Entonces, Jesús da vida eterna al que Él quiere. Desde el momento que un ser humano es concebido, entendamos que va a ser eterno. Aunque una persona lamentablemente llegue a pasar, se quite la vida, diga: ya no aguanto más esta desesperación o por lo que haya sido, se quita la vida, no se va a zafar. Ojo, no se zafó de la vida porque es eterno y dará cuentas a Dios de lo que hizo y de lo que no hizo. Dará cuentas a Dios si se quita. ¿Por qué te quitaste la vida? ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque ya no querías vivir? Pues fíjate que eres eterno, porque yo te hice a mi imagen y te hice a mi semejanza. Así es de que el que tenía la esperanza de que al quitarse la vida iba a dejar de existir y se iba a zafar de los problemas, pues está muy equivocado. Porque la vida apenas comienza y dará cuentas a Dios. Jesús da vida al que Él quiere. Ahora, el Padre dio el juicio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el único que tiene el derecho de juzgar cualquier acto humano? ¿Quién? Pastor, los magistrados. No estoy hablando aquí de la justicia aquí terrenal. No. ¿Quién es el único que tiene derecho de ponerse en el papel de juez? Ay, mira cómo anda, hasta hace curvitas de borracho que anda el hermanito. O aquel, mira que anda de adúltero, o aquel que anda de homicida. Tú eres Dios. Nosotros somos Jesús para ponernos en calidad de jueces. Cuando tú y yo juzgamos y condenamos a una persona por el mal que está haciendo, aún juzgamos y condenamos a un suicida, tú te estás poniendo en el papel que le corresponde, que el Padre le dio a Jesús. Y tú y yo cometemos más maldad que al que estamos juzgando, porque estamos poniéndonos en el trono de Dios, del Hijo. Tú y yo seremos juzgados ante el tribunal de Cristo.
El Padre no nos va a juzgar, nos va a juzgar Jesús, porque el Padre le dio esa autoridad al Hijo. Última enseñanza en estos versículos: es necesario honrar al Hijo, pues al hacerlo honraremos al Padre. El versículo 24, lea por favor: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, aquí viene, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna cuando muera. Tiene tiempo presente, el aquí y el ahora. El ya, teológicamente el ya, pero todavía no, porque todavía no estamos allá en el cielo. Pero es el ya, pero todavía no. Es imposible de entender eso que acabo de decir, pero así es teológicamente. Doctrinalmente así es nuestra salvación. Ya somos salvos, pero todavía no. Ya tenemos la vida eterna, pero todavía no. Pero por eso Jesús dice: el que oye, el que escucha mi palabra. ¿Qué es lo que hizo este hombre que estaba ahí en Bethesda, esperando el milagrito? ¿Qué hizo este hombre? No supo ni quién fue el que le dijo: ¿sabes qué? Levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. ¿Y qué hizo este hombre? Fue sano porque obedeció la voz de Jesús, sin saber quién era el que le estaba diciendo eso. Esto nos lleva a que cualquier persona que empiece a escuchar la voz de Jesús, que empiece a obedecer. Pero aquí se trata, cuando tú escuchas, Jesús dice: el que escucha mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna. Pero escuchar la voz de Jesús no implica pues nada más escuchar el sonido, significa obedecer. Si tú escuchas la voz de Jesús, escuchas la palabra de Jesús, significa que lo estás obedeciendo. Y dice: cree a quién, al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. El Padre envió al Hijo. Si tú escuchas la voz del Hijo, pero tú crees en el Padre, dice: tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz de Jesús todos los días? ¿Quién escucha la voz de Jesús? Todos los días tienes que escuchar la voz de Jesús. Todos los días tenemos que escuchar su voz y obedecerla. Tenemos esa vida eterna. Ahora quiero que veas, por favor, versículo 25. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora es el tiempo cuando aquellos muertos, no se refiere a los que están en los sepulcros, no se refiere, ahorita los va a mencionar. Cuando aquellos que estén muertos espiritualmente, como este hombre que tenía 38 años, lisiado, paralítico, esperando ser sano, escuchó la voz del Hijo y obedeció y fue sano. Espero que la segunda vez que el Hijo le habló allí en el templo y le dijo: no peques más para que no te venga algo peor, espero que también haya obedecido. Y es probable que este hombre haya sido uno de los 120 que perseveró hasta el fin y recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Es probable. Mi convicción es que todos aquellos que tuvieron, la mayoría, esa conexión y ese toque de Jesús,
no fueron sanos únicamente en su cuerpo, fueron sanos. ¿Dónde es donde Jesús quería que fueran sanos? En el corazón. Y podemos llegar a alegar y reclamarle en un momento a Dios: bueno, Dios, ¿por qué no limpias esta tierra y ya quitas, extirpas de una vez por todas el pecado y la maldad y la enfermedad y ya nos sanas? ¿O por qué no me haces simplemente inmune a cualquier mal y a cualquier enfermedad y a cualquier accidente? Porque la finalidad de Dios o de Jesús no es nada más curarnos físicamente. Él quiere sanar tu corazón y Él quiere una amistad eterna contigo allá en el cielo. Eso es lo que Él quiere. Eso significa la vida eterna. Entonces, hasta cierto punto es muy fácil, es muy simple. Jesús nada más dice: se necesitan dos cosas para que tengas la vida eterna: escuchar mi voz y creer en mi Padre, y tienes vida eterna. Es bien fácil, pero al mismo tiempo es muy complejo. Al mismo tiempo es complicado, porque si escuchas la voz de Jesús, lo vas a obedecer. Implica que tienes que renunciar a tu yo. Tienes que renunciar a tus caprichos, a tus gustos, a tus deleites, y tienes que obedecer lo que Él te dice. Y tienes que creer al Padre. No es nada más así: ya creí, un día creí yo en Jesús y me bauticé y ya soy salvo y ya tengo la vida eterna porque Jesús lo promete, y de aquí en adelante a darle vuelo. Al fin que Jesús ya me perdonó. Y hasta nos justificamos con argumentos teológicos que Jesús llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué implica el que tú vives en esa vida eterna? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Llegará el día que Jesús hablará, así como lo dijo Lázaro: sal de esa tumba. Todos los seres vivientes, así tengan 5,000, 10,000 años, que murieron, escucharán la voz del Hijo. Aunque ellos no quieran resucitar, van a resucitar, porque Él los va a resucitar. Y dice aquí que unos van a resucitar, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para condenación eterna. Pero yo te pregunto, la decisión de tener la vida eterna y la condenación eterna, ¿en quién está? ¿En el Hijo, en Jesús, en el Maestro o en ti? ¿Quién decide? ¿Jesús lo decide o lo decides tú? Tu forma aquí, tu forma en que tú concibas a Dios en esta vida, tu forma en que tú te relacionas con Él, tu forma en que tú reflejas a Dios en tus actos va a determinar si tú resucitas a vida eterna o a condenación eterna. Si tú cada día escuchas la voz del Hijo y la obedeces y te mantienes creyendo en su Padre, Él lo dice: tienes vida eterna. Ahora, anote esto por favor, porque esto es como el corazón de este mensaje.
Anótelo. El escuchar la voz de Jesús, del Maestro, y creer en el Padre, se reflejará en tu comportamiento. Aquí va una manera de saber si tú estás escuchando la voz de Jesús y si estás creyendo en el Padre. Se va a reflejar en tus acciones. Se va a reflejar en cómo te estás comportando. ¿Estás tomando el papel de Dios, de Jesús? El único que tiene permitido de juzgar es Él. Pero hay esa tentación, ¿verdad?, de condenar los actos de los demás. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice Jesús, las obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que tú hagas, las obras que tú estés practicando, tu comportamiento que estés teniendo aquí, en el aquí y el ahora, eso da testimonio de si tú estás escuchando la voz de Jesús, si lo estás obedeciendo y estás creyendo en el Padre, y si tienes la vida eterna. Si tú tienes la vida eterna, si tú crees tener la vida eterna, pastor, yo sí estoy escuchando la voz del Hijo, lo estoy obedeciendo y estoy creyendo en el Padre, tengo vida eterna. Entonces eso se va a reflejar en tus acciones, en tu comportamiento. No me lo estoy sacando de la manga, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Esto que estoy hablando ahorita lo vamos a argumentar con las palabras finales de Jesús en este capítulo. Quiero que sigamos leyendo, por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz. Le está hablando a los judíos. Ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen, más bien lo quieren matar. Ustedes deben estudiar, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo Jesús a los judíos que no creían en Él, que lo querían matar, que se habían puesto en el papel de Dios y lo juzgaban? Y al fin de cuentas lo juzgaron, lo condenaron y lo mataron. O sea, ellos no lo podían matar, pero se lo entregaron a un romano que lo crucificara. Pero los asesinos intelectuales fueron los judíos. Por eso Jesús les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida. Él fue el que inspiró a Caín a que matara a su hermano. Si su padre fuera Dios, el Dios de Abraham, ustedes no me querrían matar. Así es de que cuando tú tengas celos, envidia por alguien, de alguien, estés juzgando a alguien, lo estés condenando, estés enojado con alguien, ten mucho cuidado. ¿Quién es tu padre? ¿De quién son esas acciones o esas actitudes? ¿De cuál padre?
Versículo 40 dice: y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a este reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues, si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quienes los acusa, Moisés, en quienes tienen su confianza, su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerían a mis palabras? Jesús es bien claro y bien directo. Y él nos enseña que toda la autoridad de juzgar, de dar la vida eterna, de salvar o de condenar, se la dio el Padre a él. Y él lo dice tan simple, tan sencillo, en 2 pasos. La vida eterna al alcance de todo ser humano en 2 pasos. El que oye mi palabra y el que cree en el que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero esa vida eterna, el escuchar la voz de Jesús, el escuchar la voz del Maestro, se refleja en obediencia, y la obediencia y la fe en el Padre se refleja en las acciones. Se refleja en el amor. Se refleja en el perdón. Se refleja en tu vida cotidiana. O sea, tenemos una cotidianidad. ¿Qué es lo que haces a diario? ¿Qué es lo que haces cada día? Ahí es donde se refleja tu conexión con el Maestro. Yo sé que esta predicación la escuchan muchas familias, muchas personas, muchos jóvenes, en lugares que ni nos imaginamos. No solamente tú estás escuchando este mensaje aquí presencial, que tienes una bendición de poder hacerlo, pero hay cantidad de gente que necesita escuchar este mensaje. La vida eterna en el ser humano está a 2 pasos: escuchar la voz del Hijo, que es obedecerlo, y creer en el Padre. Y dice: tienes la vida eterna. Si tú tienes la vida eterna, tienes el gozo de la salvación. Si tienes la vida eterna, tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti. Si tienes la vida eterna, tienes el amor del Padre morando en ti. Si tienes la vida eterna, tienes la santidad actuando en tus acciones. No se trata nada más de haber confesado un día por emoción, porque el predicador, porque quien haya sido te dijo: haz la invitación de recibir a Cristo. La vida eterna es mucho más que eso. El tener la vida eterna va mucho más allá de un día decir: sí, yo quiero seguir a Jesús, lo recibo en el corazón, y bautizarte en agua. La vida eterna va mucho más allá de que domingo tras domingo tú escuches el sermón del pastor por media hora o por 1 hora. La vida eterna implica llevar a Dios en tu cotidianidad. La vida eterna implica que lo reflejas en tus acciones, porque escuchas la voz de Jesús y porque crees en el Padre. ¿Cuántos quieren vivir y empoderarse de esa vida eterna en esta hora? ¿Cuántos lo quieren? Podemos vivir una vida décadas. Por décadas podemos vivir una vida de engaño, una vida de religiosidad, engañándonos a nosotros mismos.
Pero es tiempo de que tú y yo pongamos en práctica los principios y las verdades eternas que el Maestro nos enseña. Póngase de pie si usted quiere esa vida eterna. Te voy a pedir que dejes esta oración en la grabación para que se pueda transmitir y muchos tengan esa oportunidad también de conectar su corazón con el Padre. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos y quiero que recapitulemos un poquito cómo comenzó este mensaje, esta historia. Jesús ve a este hombre. No solamente era este hombre, había cantidad de personas ciegos, cojos, sordos, paralíticos. Pero Jesús va con este hombre, se acerca con este hombre y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Vaya, parecería que salía sobrando esa pregunta. Este hombre pudo haber dicho: pues que no me ves que estoy haciendo fila para entrar a este estanque. Pero él dijo: pues es que nadie me empuja, nadie está dispuesto a cargarme y aventarme para ser curado. Y el Maestro le dice: levántate. ¿Cuántos años tenía este hombre que no se levantaba? 38 años. Levántate, toma tu camilla y anda, camina. Y sin saber que este hombre, que era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el que lo había hecho, el que lo había creado, el que iba a morir por sus pecados, él lo obedeció. Obedeció su voz, no le importó. Él sabía que era día de reposo. Él sabía, él conocía la ley y él llevó y después de que recibió el milagro, él cargó su camilla. Él obedeció al Maestro. Pero después el Maestro tuvo un segundo encuentro con él. No fue en la taberna el encuentro. Este hombre estaba en el templo. Tenía fe, tenía devoción, tenía gratitud. No se fue a festejar que podía caminar y brincar. No se fue a festejar con los amigos. No se fue a la parranda. Y este hombre tiene un segundo encuentro con el Maestro y le dice: ya fuiste sanado, deja de pecar para que no te venga una cosa peor. Qué semejantes palabras le dijo a María Magdalena: ¿dónde están los que te condenaban? Los que se ponían en mi lugar, los que se ponían como jueces en lugar de Dios y te querían matar a pedradas. ¿Dónde están? Pues no hay ninguno. Dice: yo tampoco te voy a condenar, pero ya no adulteres más, ya no cometas más ese pecado de adulterio. Y Jesús le dice al Maestro: yo tampoco te condeno. Y no importa qué tan lisiado, si por 38 años tu corazón ha estado lisiado, tu corazón ha estado enfermo, podrido por el pecado, por la maldad, cauterizado. No importa. No importa. Imagina este hombre, ¿por qué nadie ayudaba a este hombre? Ni sus familiares lo ayudaban, lo aventaban al estanque. Bueno, si no te sanas, por lo menos te ahogas, ¿ah? Si usted ha tenido la oportunidad de ver a una persona lisiada en la calle cargando su cobija, arrastrándose con quizá residuos de excremento, de escupitinas,
un hombre que quizá olía muy mal a metros. Y así hay muchos. Así es la mayoría. Era un hombre que tenía 38 años padeciendo esa enfermedad. Un hombre que por su pecado, su maldad, contrajo esa enfermedad. Era un hombre echado a perder. Así como muchos hoy están escuchando, muchos que ya están echados a perder y han echado a perder su familia, han echado a perder al mundo por sus acciones. Pero hoy el maestro dice: ¿quieres ser sano? Levántate, levántate en santidad. Toma tu lecho, no dejes esa suciedad que andas cargando. Levántate y en algún momento vas a deshacerte de eso, porque ya no lo necesitas más. Y empieza a caminar. Empieza a caminar en fe. Empieza a caminar en santidad. Mira, no peques más. Porque Jesús lo que te está preguntando: ¿quieres ser sano de tu corazón? ¿Quieres ser sano de tu espíritu? Porque Él dice: el que escucha mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre eterno, vamos, haz esa oración allí en tu lugar. Platica con Él y dile: Padre amado, tú sabes cuál es la condición actual de mi corazón. Tú sabes cuáles son mis males. Tú sabes cuáles han sido los pecados por los que yo he arrastrado por todos estos años. Tú sabes cuál es. Y te voy a decir muchas veces: quizá no son pecados de adulterio, quizá no son pecados de homicidio, quizá no son pecados escandalosos, pero quizá es un pecado de orgullo, de soberbia, que te está herido tu orgullo, tu soberbia. ¿Por qué no vas y obedeces la voz del maestro? Porque Él te está diciendo a ti: levántate, levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Levántate. La vida eterna es un regalo que Jesús nos da. Es por gracia, es cierto, pero también esa gracia de Dios espera que tú hagas dos cosas. A cada día, a cada momento, a cada instante, que escuches su voz, que escuchemos su voz, que obedezcamos su voz y que te mantengas creyendo en el Padre. Y si tú terminas, si tú sigues viviendo sin hacer estas dos cosas, sin escuchar la voz de Jesús, sin obedecer a Jesús, y si pierdes la fe en el Padre, yo no te garantizo que tengas la vida eterna. Porque si verdaderamente escuchamos su voz, si verdaderamente creemos en el Padre, su amor va a estar en nosotros. Su amor se va a ver reflejado en nuestras acciones. Oh Padre, vamos a hacer esa oración. Señor, ven y sana mi corazón. Yo sí quiero ser sanado en mi corazón. Extirpa cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier situación que está estorbando, y sana mi alma, sana mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.